A Satanás le es permitido tocar nuestro espíritu. Primera de Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Buenos días. Hoy nos toca estudiar el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En esta ocasión estudiaremos el versículo 5. Por favor, preste suma atención, ya que vamos a sintetizar al máximo este tema. Un punto muy importante a mencionar es el significado que la Biblia da a la palabra iglesia. En la Biblia, la iglesia jamás se está refiriendo a un edificio. La Biblia con exactitud muestra que la iglesia está formada por personas que al aceptar el perdón de sus pecados pasaron de ser pecadores a justos ante los ojos de Dios. En aquellos días existían muchos problemas en la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo les escribe una carta para corregir los problemas, en la cual les decía lo siguiente en 1 Corintios 5:5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hermano, es decir, un hombre que era parte de la iglesia, de pronto cayó en el pecado de fornicación. Ahora bien, el pecado de fornicación es un pecado de la carne, y tal era el error que este hermano estaba durmiendo con su madrastra. Explicaré un poco las cosas. Cuando nosotros nacimos, nuestro espíritu nació muerto por causa del pecado, de desobediencia de Adán para con Dios. Pero un día, al escuchar el evangelio del perdón del pecado, nuestro espíritu volvió a vivir, y esto fue gracias a la obediencia de Jesucristo para con Dios. Lo explicaré con la Biblia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Como podemos ver aquí, fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, y por la obediencia de Jesucristo fuimos constituidos justos. Y de los pecadores que pasan a ser justos, estos son los que la Biblia menciona como que son la iglesia. Ahora bien, la iglesia es un lugar o un cuerpo donde somos protegidos del enemigo, que es Satanás. Aunque Satanás no puede destruir nuestro espíritu, pues este fue salvo eternamente en el momento que hemos creído en el Evangelio de Dios. De cualquier manera, Satanás con mucho empeño se aferra a destruirnos para que no se propague la vida de Jesucristo que está en cada persona nacida de nuevo. En el caso de la iglesia de Corintios, Satanás estaba trabajando fuertemente para destruirla, y haciendo uso de los más débiles, Satanás llegó a este hermano, sabiendo que de antemano que tenía debilidad en cuanto al sexo, le trajo la tentación, provocando que mirara a su madrastra con deseo y finalmente terminara fornicando con ella. Si no hubiera tenido solución a este problema, Satanás terminaría destruyendo la iglesia. Por esta razón, el apóstol Pablo dio la orden de que echaran fuera de la iglesia a aquel hermano. Al estar fuera de la iglesia, ya no cuenta con la protección de Dios, pues Dios da su protección únicamente por medio de la iglesia. Este hermano quedaría a merced de Satanás, el cual le destruiría su carne, aunque no puede destruir su espíritu, pues éste se hace indestructible una vez que se acepta la verdad del perdón del pecado otorgada por Dios. Nota: aquellos que piensan que la salvación se pierde, posiblemente no han leído la Biblia bien o no han tenido a alguien que se las enseñe. Con toda confianza y con toda la autoridad que se me otorga, le digo que cuando una persona recibe la salvación, su espíritu es sellado eternamente, pero si no cuenta con la protección de la iglesia, se convierte en presa fácil de Satanás, el cual le destruirá su carne, si bien no puede destruir su espíritu, como le explica el apóstol Pablo en la 1 Corintios 5:7. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, al fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si usted piensa que la salvación se pierde y se está apoyando en algunos textos sin ninguna base, contexto, con seguridad le digo que usted no puede perder algo que no tiene. Y si la tiene y es de Dios, es firme y eterna, tal como la misma palabra de Dios la respalda. Pero hay muchos que confunden el pecado del espíritu con el de la carne, siendo este último solo una acción, no una constitución. En pocas palabras, de pecador a justo por constitución, nada que ver conmigo,
pero Satanás tiene autoridad sobre la carne, pues es suya. Dios se la entregó desde Génesis. Que Dios los guarde. Hasta la próxima.